tenía 23 años de edad a la fecha del acontecimiento de los hechos, era estudiante de biología en la Universidad de Chile, estudiante del movimiento de izquierda revolucionaria. Los sentenciados son Miguel Krasnov-Marchenko, Ciro Ernesto Torres Sáez, que falleció el 16 de septiembre del 2021, había interpuesto recurso de casación, su señoría, respecto de Neumann, Manuel Andrés Carillos y César Manríquez Bravo. El motivo de la vista de la causa son los recursos de casación en el fondo interpuestos por la defensa de Krasnov, de Karevich y de Iturriaga, también de Torres, su señoría, quien ya falleció, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 15 de enero del 2020, integración de las ministras señora Melo y González, además de la ministra suplente señora Pons. Esta sentencia, su señoría, revoca el fallo de primer grado, en cuanto por ella había absuelto a Raúl Iturriaga Neumann y Manuel Karevich de los cargos formulados en su contra como autores del secuestro calificado de el ofendido antes individualizado, señoría, y en su lugar decide que estos quedan condenados a una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio como autores del mismo, autores inductores, en este caso artículo 15, número 2. Asimismo, señoría, la sentencia confirma con declaración el pronunciamiento de primer grado, en cuanto condenó a Krasnov-Marchenko, Torres Sáez y Manríquez Bravo como autores de este delito de secuestro calificado a una pena de 5 años y un día, lo confirma con la declaración de que se eleva la pena a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, es decir, quedan todos condenados, señoría, a la misma sanción por este ilícito. Al efecto, señoría, en cuanto al recurso de casación en el fondo deducido por la defensa de Iturriaga Neumann, este se funda en la causal del artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal en relación con los artículos 482 y 488 del mismo cuerpo de normas, todo ello en vinculación con los artículos 141 y primero del Código Penal. Sostiene que no se encuentra acreditada la participación de su representado en estos autos, señoría, toda vez que las presunciones judiciales, que supuestamente la misma, no se encuentran configuradas. Al efecto, sostiene que de la propia declaración prestada en este caso por Iturriaga Neumann se desprende que él efectivamente estaba a cargo de la Brigada Purel, que tenía una sección operativa que funcionaba en el cuartel que estaba ubicado en Irán con los plátanos, su señoría, pero que esta Brigada Purel en caso alguno tenía labores de represión, sino que eran más bien labores de inteligencia, donde no tenía nada que ver con estos operativos e interrogatorios y torturas que habrían ocurrido al interior de este recinto, su señoría. Dice que además, incluso está acreditado en autos, que la detención del ofendido se produjo por personal de la Brigada de Oscuridad que no tiene ninguna vinculación con la Brigada Purel. Purel entonces además dice que en este caso los recintos de detención estaban a cargo de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, que estaba a cargo de esa fecha de César Manríquez, su señoría, y que habría sido también el grupo Chacal quien habría participado en estos acontecimientos. Por ende, entonces, en base a sus argumentaciones, pide una sentencia de reemplazo por la que se le absuelva de los cargos formulados en su contra. Las aclaraciones en el fondo, su señoría, reducidas tanto por Krasnov-Marchenko como por Karevich, su señoría, se fundan en idéntica causal al artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 68, inciso tercero y 103 del Código Penal, que básicamente es en relación, señoría, con el reconocimiento respecto de ambos sentenciados de la atenuante muy calificada de la media prescripción, pidiéndose en el caso de Krasnov la introducción de una pena de 3 años y un día, un beneficio de libertad vigilada, y en el caso de Karevich, señoría, una pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, con el mismo beneficio, señoría. Hago presente, señoría, que ambos fueron, los sentenciados fueron procesados y acusados justamente en calidad de autores de este ilícito de secuestro calificado, y el hecho que se dio por establecido en la sentencia, el primer grado, que fue hecho suyo por la sentencia de pronunciamiento de la segunda instancia, dice en relación con que el día 20 de septiembre de 1974, el ofendido de 23 años de edad, estudiante de biología de la Universidad de Chile, militante del MIR, es detenido en calle Bilbao, Canabacoa, en Santiago, por agentes pertenecientes a la brigada Caupolicán de la DINA, que se movilizaban en un automóvil color amarillo por esta intersección, los cuales, al tratar la víctima de resistirse para huir, procedieron a dispararle y, producto de ello, a herirle en uno de sus glúteos, logrando con ello reducirlo y conducirlo luego en una instancia al recinto clandestino de detención y tortura conocido como Yagua, ubicado en José Domingo Cañas 1367, y luego, en razón de sus heridas, es conducido al hospital militar. Pero una vez de alta, vuelve al cuartel ubicado en calle Irán con los plátanos, conocido como Venta Sexy, ya que en ambos lugares es visto por los detenidos que recuperaron su libertad y entregaron su testimonio. La víctima, Fuente Riquelme, permaneció privado de libertad en ambos recintos hasta aproximadamente el 23 de noviembre de 1974, fecha en la que se pierde su rastro, ignorándose desde entonces su paradero, así como la suerte que ha corrido tanto física como psíquicamente, sin que se haya tenido noticias de él, ni se registre salida o entrada al país, sin que conste su defunción. Se califican como secuestro calificado estos hechos, señoría,
Y en lo puntual, en cuanto al recurso de declaración del fondo de Iturriaga Neumann, el sentenciador de primer grado da por establecido, su señoría, cierto supuesto. En particular, sostiene que está establecido que era el jefe a cargo de la brigada Purén, que esta funcionó en la calle Irán con los Plátanos a la fecha en que fue detenido y llevado a dicho recinto el ofendido. Sin embargo, su señoría sostiene para la solución del fallo de primera instancia que dice textualmente: tenemos claridad acerca de la cultura jerárquica de la DINA. ¿Quiénes eran los jefes de la brigada Purén en el mes de noviembre de 1964? Raúl Iturriaga Neumann y Manuel Karen Cubillos, fecha en la cual los testigos advierten la presencia de la víctima de autos en el recinto Venta Sexy, pero no resulta suficiente para responsabilizarlo de su encierro en dicho recinto. En virtud de lo precedentemente expuesto, dice: no es dable suponer su participación directa o indirecta en este hecho ilícito de Iturriaga Neumann y Karen Cubillos, ya que no participaron en la detención y tampoco del posterior encierro en el cuartel de don José Domingo Caires, y menos se ha acreditado concierto en la ejecución del hecho por los otros acusados. La sentencia de primer grado rechaza también, su señoría, en lo pertinente a los recursos de casación del fondo, la demanda de la media prescripción, indicando entonces que lo que debe proprenderse es la reparación integral de la víctima de su familia, y es posible solamente cuando las sanciones sean ajustadas a derecho respecto a esta clase de delito y lo diferencien con los delitos comunes, su señoría. Esta sentencia es apelada, por cierto, por el programa, así como también por 3 de los sentenciados. Hay un informe del fiscal policial señor Calvo, que estuvo justamente por arribar a las mismas conclusiones que posteriormente determina el fallo de segunda instancia. Este fallo, señoría, para establecer la participación de Iturriaga Neumann, justamente va a solucionar los puestos en el fallo de primer grado en cuanto al cargo jerárquico que desempeñaba y las labores que este cumplía al interior como comandante de la brigada Purén. Y dice, su señoría, que aun cuando la detención fue objeto, o de que fue objeto el ofendido fue producto de la acción de un grupo distinto, en este caso la brigada Cauculicán, no es suficiente ello para descartar la participación que habrían tenido Iturriaga y también Karen, que también se hace cargo en esta sentencia, su señoría, en los hechos que son posteriores a la detención, que son básicamente el hecho de haber sido llevado a Villago y posteriormente a la herida, posteriormente trasladado a la Venta Sexy. Cuanto dice, desde que los dichos del testigo Soto se infiere que salió con vida junto a sus captores el 23 de septiembre de 1964, sin retornar posteriormente. Entonces está acreditado que formaba parte de la plana mayor de la DINA, su señoría, y Iturriaga Neumann, que la actividad que desempeñaba esta brigada Purén era parte de operaciones destinadas a reprimir y exterminar personas por sus ideas políticas. Entonces está dentro de un contexto, sostiene el recurrente, y por ende entonces su señoría estima que, dada también la declaración de Manuel Rivas, que era uno de los detectives que justamente participaba de la agrupación Chacal en el cuartel Tacona llamado Venta Sexy, sostiene entonces que quien daba las órdenes era precisamente Iturriaga, su señoría, y en los mismos términos también lo hace Hugo Hernández del Valle, policía que también ingresó a la DINA en 1974, y sostiene, su señoría, que su función era ser interrogador de las personas detenidas por otros grupos operativos, su señoría. En base a esos antecedentes, sostiene el fallo de segunda instancia, tiene por acreditar la participación de calidad de conductor del dicho secuestro calificado en la persona de Luis Fernando Fuentes Riquelme, pues ello parece que Iturriaga ejercía funciones de asesor del director general de la DINA y fue comandante además de la brigada, por él controlando de forma personal el trabajo de los grupos que la conformaban, su señoría. Y por ende entonces establece su participación en calidad de autor del artículo 15, número 2, su señoría. Y en cuanto a la determinación de la pena, a la fecha de ocurrencia de los hechos, el delito secuestro calificado está sancionado con la pena de presión mayor en cualquiera de su grado, concurriendo un agravante, el 11 número 6, ningún agravante. Se estimó que no era posible disponer la pena en su grado superior y se la aplicó en su grado medio, en el mínimo, en este caso en particular, 10 años. ¿Eso es cuánto puedo señalar? Bien. ¿Puede agregar quién representa los intereses del primer recurrente? Gracias, su señoría excelentísima. Bueno, con la venia de esta excelentísima corte comparecen estrados Viviana San Martín Hernández, abogada evacuando alegata en representación de don Raúl Iturriaga Neumann, solicitando desde ya se revoque la sentencia de fecha 15 de enero del año 2020 y se sirva absolver a mi representado por falta de participación en los hechos en el delito de secuestro calificado de don Luis Fuentes Riquelme. La sentencia de segunda instancia pues ha contravenido los artículos, como bien decía el relator, 446, número 7, en relación a los artículos 482 y 488 del Código de Procedimiento Penal, vinculados con el artículo 15 y 141 del Código Penal. Pues de haberse aplicado correctamente el derecho, mi representado mantendría la calidad de absuelto en la causa de autos.
porque esta defensa asegura básicamente que se condene erróneamente tal como lo indica la sentencia recurrida, en el que se señala que la mayoría de los elementos de convicción que se tuvieron a la vista son las declaraciones, las distintas declaraciones para condenarlo. Sin embargo, esas declaraciones dicen relación con que don Raúl Iturriaga era jefe de la Brigada Purén, no existiendo ningún medio probatorio que acredite la participación de este jefe como autor en ninguna de las formas del artículo 15 del Código Penal, en el delito que se le imputa, sino que lo único que se logra acreditar es la investidura, la alta investidura que tenía en la época, pero no porque realmente se compruebe la participación como autor del secuestro calificado, la persona mencionada, según consta en los documentos oficiales de su hoja de vida y de su hoja de servicio militar. Ahora bien, mi representado y su unidad nada tenían que ver con los operativos que se realizaban en el recinto de Ollagüe ni Venda Sexy, en el periodo de los hechos en los que esto habrían ocurrido, digamos. Como se ha indicado mi representado en todas las declaraciones, en las diferentes causas, fue jefe de la Brigada Purén, pero nunca tuvo contacto con los detenidos. Pues esa no era su labor, sino que la labor que le correspondía a la Brigada Purén era de inteligencia. Y la labor, como bien dice en el expediente, y también lo menciona el relator, la Brigada Caupolicán era la brigada encargada de los operativos de detención en esa época. Sin embargo, a pesar de todo lo explícito de su declaración en cuanto a negar su participación en los hechos, y a pesar de que estos antecedentes aportados por mi representado en la investigación no dicen relación con ningún tipo de participación en los hechos, en segunda instancia señalan que dicha declaración judicial es una confesión judicial, más el propio fallo de segunda instancia reconoce su confesión, pero le otorga valores de plena prueba a esas presunciones judiciales establecía. Según el fallo de segunda instancia, estas cumplirían a cabalidad los requisitos copulativos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Y esto les permitió tener por comprobada la participación de mi representado en calidad de autor de los hechos investigados. Sin embargo, en segunda instancia se olvidó, no consideraron el artículo 8, letra G de la garantía judicial de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuya sentencia recurrida la transgredió como primer punto, indicando que este artículo 8, letra G, le da derecho a no declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Esto atendió a que se ha considerado prácticamente que la declaración de don Raúl Iturriaga prácticamente ha sido un obstáculo para la investigación, por el simple hecho de no haber confesado su participación en el delito, pero se ha usado esta declaración como autoincriminación. Como se logra evidenciar de los antecedentes, es posible verificar que su declaración es conteste con una serie de elementos del expediente, señalando también que él no tuvo la participación, no fue del grupo operativo que se señala en el expediente del grupo Chacal. También, por el contrario, dice relación más bien con esclarecer los hechos de los cuales se le imputa. Otro punto interesante es esclarecer que en la misma sentencia de segunda instancia es incongruente entre sí, puesto que en lo referido a los considerandos tercero y cuarto de la misma sentencia, en atención al primer acápite señala que el primer recinto de atención al cual habría sido ingresado la víctima habría sido el denominado cuartel Ollagüe, y que producto de las heridas de bala que tenía el señor Fuentes Riquelme, habría sido llevado al recinto hospitalario y de ahí habría sido devuelto a Venda Sexy, cosa que eso queda clara en el expediente. ¿Ya? Y son geográficamente lugares totalmente distintos, y esto sirvió de convicción en primera instancia para absolver a mi representado. Queda entonces de manifiesto que la misma sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago no precisa el recinto de detención en el cual habría estado privado de libertad la víctima de autos, pues señala que luego de ser detenido supuestamente por agentes del Estado, no señala a Raúl Iturriaga,
no pudiéndose acreditar a ciencia cierta que efectivamente en primera instancia fue derivado a Ollagüe, cuarteles geográficamente, como dije, totalmente distintos al lugar de Vendasexi, ¿ya? Y en ninguno de esos dos lugares está geográficamente Raúl Iturriaga a cargo de alguno de esos lugares de detención señalados en el expediente, como se pretende hacer creer, ¿ya? Claramente, este fallo también ha infringido el artículo 456 del Código de Procedimiento Penal vigente a la época de los hechos, el cual expresa que nadie puede ser condenado sino por el tribunal que lo juzgue, quienes hayan adquirido por los medios de prueba legal la convicción que realmente se ha cometido un hecho punible y en él ha correspondido al reo una participación culpable y penada por la ley. Esta norma se mantiene inalterable al día de hoy en el actual artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal con sus modificaciones posteriores. En esta sentencia, si bien se puede acreditar por los medios de prueba legal que don Luis Fernando Fuentes Riquelme fue secuestrado, sí, pero por personas indeterminadas, y en ningún caso está acreditado por esos medios de prueba legal de conformidad al tipo penal invocado en la sentencia. En ninguna parte se puede acreditar que mi representado haya sido autor de este delito. Si así fuera, lo estarían juzgando como autor mediato, porque no prestó ningún medio para realizar aquellos secuestros. Muy por el contrario, lo acreditado es que mi representado en aquella época se encontraba realizando labores totalmente distintas, ajenos al secuestro de personas. Es cierto, existía un grupo operativo, pero como ya consta en el expediente, era la llamada Brigada Caupolicán, brigada a la que no pertenecía mi representado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el medio de prueba que tiene el sentenciador para condenarlo? Ninguno, pues las presunciones tienen que reunir todos los requisitos del artículo 488, múltiples y graves, deducirse a lo menos de una presunción real y verídica. ¿Y cuál es la presunción real y verídica? Claro que hubo secuestrados, pero eso está acreditado por otros medios de prueba. ¿Cuál es la presunción de su participación? Solo su cargo de jefatura. Pero ¿quién acredita que la Brigada Purén, en su caso, haya sido una brigada operativa, que Raúl Iturriaga haya realizado el secuestro? Porque al ser jefe sería un autor mediato. Si ellos hubieran ordenado el secuestro o buscar los medios para encubrir el secuestro, eso no está acreditado en ninguna parte del expediente. Ahora, si nos ponemos, su señoría excelentísima, en el supuesto de que fuese coautor, ¿sería coautor de qué? Si la hipótesis se da cuando existen varios autores de un hecho punible, más no existe la figura de autor en el Código Penal, solo figuras de autores. Y si así fuera, lo estarían mirando como un autor mediato, porque no prestó ningún medio para realizar los secuestros, dado que él no ejecutó el hecho punible. Entonces, la única posibilidad que tenían era de autor mediato, o lo que se denomina en términos generales por la ley es el autor intelectual, el que planificó el hecho punible para que se llevara a cabo a través de otra persona. Pero no solo basta con planificarlo, sino que debe haber una conexión, un nexo entre esa planificación y la persona que lo ejecute. Y ese tendría la calidad de autor intelectual o autor mediato. ¿Y dónde está esa conexión en el expediente, su señoría excelentísima? En ninguna parte. No hay evidencias que los indiquen como autor en ninguna de las formas del artículo 15 del Código Penal, del delito conocido en esta causa. Debe reiterarse que tratándose del derecho penal liberal, no es propio condenar a alguien por un pertenecer a una institución, salvo que se trate de asociación ilícita, ¿verdad? Sino que será el castigo penal, sea la consecuencia de un hacer o de un no hacer. En este caso, el de secuestrar al señor Fuentes Riquelme. Cierto es que mi defendido tuvo un alto puesto en la DINA, bien digo, y que en tal calidad dirigió la Brigada Purén, una brigada de inteligencia no operativa, como la Brigada Caupolicán, pero ninguna evidencia hay de que él haya estado a cargo de alguno de los recintos de detención propiamente tal. Para el caso de autos no quede claro, en ninguna parte del expediente si era Ollagüe o Vendasexi, no quedó claro, situado geográficamente en lugares distintos de la región metropolitana, para lo cual basta leer los elementos del juicio que se hayan vertido la sentencia de segunda instancia, solo cuenta con un pertenecer a la DINA. Ese es su gran, digamos, ese es por lo que se le acusa, por un pertenecer, y condenar a don Raúl Iturriaga por su alta investidura en esta institución
no es condenarlo por un hacer o no hacer, por un obrar como autor a través de la estructura organizada de poder, sino es solo pertenecer a esta estructura. Y resulta que no está acusado por pertenecer a la DINA, no está acusado de tal cosa. No hay ningún medio de prueba en el proceso que permita demostrar que don Raúl Iturriaga, como alto personero de la DINA, haya tenido alguna participación como autor en el delito de secuestro calificado. Y solo por eso debe ser absuelto. Señora abogada, perdóneme, pero su tiempo está concluido. Termine usted la idea que estaba desarrollando, pero se acabó su tiempo. De todas maneras estaba terminando. Si Sí, me claro. da un minuto. Sí, por favor, termine la idea que estaba desarrollando. Sí, por cierto. Gracias, muy amable. Bueno, en definitiva, ya mi representado no ha confesado, ha dicho obviamente que fue miembro de la DINA desde comienzos del 74, organizando una brigada llamada Purel, la que no era operativa, pero el sentenciador con los elementos de convicción ha intentado señalar que don Raúl Iturriaga sí tuvo labores operativas en Ollagüe y Vendas Sexy, cosa que no se esclareció en el expediente, y aún de ser efectivo, nada prueba respecto de su participación como autor en la comisión del delito de secuestro calificado del señor Fuentes. Por tanto, su señoría, solicito, frente a todo lo antes dicho, pueda absolver a mi representado por falta de participación en el delito de secuestro calificado. Es todo por cuanto puedo señalar, su señoría excelentísima. Agradezco el tiempo que me dieron, a mis colegas también, y si me permiten retirarme de los alegatos. Sí, puede hacerlo, puede hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Doña Catalina, parece, ¿Ñeco? Catalina Ñeco. Carolina Ñeco. La escuchamos en la defensa. Sí, muchas gracias, señor presidente, con su venia y la de esta excelentísima sala. Comparezco y alego en representación del señor Manuel Karevich Cubillos, quien, como ya hemos podido escuchar de voz del relator, ha sido condenado a la pena de 10 años y un día en calidad de autor del delito de secuestro calificado del señor Luis Fuentes Riquelme. Bueno, precisamente en contra de esa sentencia, su señoría de segunda instancia, esta defensa interpuso recurso de casación en el fondo, denunciando infracción de derecho y fundando el recurso en la causal del número 1 del artículo 546, precisamente por el rechazo que se hace en esta sentencia de la circunstancia atenuante del artículo 103 del Código Penal, la que a juicio de esta defensa debió su señoría haber sido acogida en favor de mi representado por cumplirse todos los presupuestos legales para ello. Sus señorías excelentísimas, dada la causal esgrimida o la infracción, denunciada en el recurso, voy a intentar ser muy breve en mi exposición. Esta defensa está clara y sabe cómo piensan y cómo falla cada una de sus señorías, porque habitualmente se alega esta causal de casación basada en la infracción del artículo 103 en este tipo de causas. Y entendemos que muchos de ustedes no han compartido la figura de la media prescripción en este último tiempo, eso yo creo que es una circunstancia indiscutida. Pero no por ello, su señoría, esta defensa va a cesar en el derecho de argumentar sobre la procedencia de esta atenuante muy calificada con el objeto de que en un próximo tiempo, ¿no es cierto?, este criterio o este pensar cambie. Y cambie, su señoría, no solamente porque aquí se busque morigerar la pena de un encausado, en este caso de mi representado, el señor Karevich Cubillos, sino porque existen razones legales, razones de justicia que hacen procedente su reconocimiento. Sabido eso, señoría, que la naturaleza de la media prescripción no es la misma de la prescripción, ¿no es cierto? O sea, eso yo creo que ya es una evidencia insoslayable. Una tiene por finalidad eliminar la responsabilidad penal de una persona o de un imputado, y la otra tiene por finalidad únicamente morigerarla o atenuante, tratarla de una manera distinta. Pero el fallo, su señoría, que estamos recurriendo en su considerando décimo las trata como iguales. Rechaza la prescripción y con ella también rechaza la media prescripción bajo esta lógica que nos parece errada de que la media prescripción no opera porque no opera la prescripción. Dicen, ¿cómo va a medio prescribir algo que no prescribe? Bueno, yo creo que ese es el razonamiento que debe replantearse o analizarse nuevamente, porque la razón de fondo del por qué estos delitos que se investigan no prescriben es para que ellos sean investigados pese al tiempo de ocurrencia de los mismos, que igualmente se investiguen, y eso se ha logrado.
En cambio, la razón que hay de fondo para poder aplicar esta circunstancia como es la media prescripción no es que el delito no se investigue o que el delito se olvide. Aquí se trata de que sí se lleve a cabo la investigación respecto de estos hechos, pero que se traten de una manera distinta en cuanto a la penalidad, por ser hechos que se han investigado no inmediatamente después de ejecutado el delito. Aquí, su señoría, lo que quiero decir es que como no existe una proximidad temporal entre el momento en que se ejecuta el delito y el momento en el que finalmente se realiza su juzgamiento, porque aquí ya han pasado más de 47 años, los hechos de la presente causa datan de septiembre-noviembre del año 1974. Entonces, por esa razón no puede tratarse de la misma manera que un juzgamiento en donde la proximidad temporal es de un mes, un año. Esa es la razón por la cual se establece la norma penal del artículo 103 para poder disminuir la pena en la eventualidad de que se juzgare a una persona con esta falta de proximidad temporal. Y su señoría, nosotros creemos que eso también tiene una razón lógica, una razón que se encuentra sustentada en el hecho de que ciertos medios de prueba, como ustedes ya pudieron haber escuchado, ¿no es cierto?, incluso en la alegación que hace la colega que precedió estos alegatos, no son o no tienen una relevancia o una suficiencia que hubieran tenido en el caso de que se hubiese juzgado este mismo hecho inmediatamente después de ocurrido. Por eso es que los medios de prueba, sus señorías excelentísimas, que ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en las sentencias definitivas, en las causas de esta naturaleza, por lo general son siempre muchos testimonios, muchos atestados, muchas deposiciones, la mayoría de ellas todas prestadas en la etapa de sumario. Casi nunca se ratifican en el plenario. Y todas esas declaraciones son las que sirven para construir finalmente las presunciones judiciales, que hoy día ya se encuentran derogadas en el nuevo sistema penal. Pero, en fin, servían, ¿no es cierto?, para este tipo de causas. Esas presunciones judiciales, que son la prueba más débil de todas, son las que hoy día sirven para condenar a una persona a una pena aflictiva. Entonces, de ahí nace la finalidad que hay detrás de esta atenuante de la media prescripción. Tratar de una manera distinta la penalidad que se le va a dar a una persona sabiendo ya que la prueba en su contra, que existe la causa, es débil o es insuficiente. Y su señoría, lo recalco porque no es que esto sea una herramienta de impunidad o de injusticia, como muchas veces hemos podido escucharlo por parte de los querellantes, o que sea una herramienta que los defensores siempre queramos ocupar para que nuestros representados tengan una menor pena. No se trata de eso. Esa baja de penalidad obviamente va a ser una consecuencia accesoria, ¿no es cierto?, que se siga de esta lógica. Pero por ello sostengo que su reconocimiento es algo que hay que repensar. Y además, su señoría, obviamente no podemos olvidar, ¿verdad?, el hecho de que la media prescripción es una norma de orden público y que por lo tanto es una norma imperativa para los jueces en cuanto a su aplicación y no es algo que se quiera o no hacer. Y esa calidad que tiene la media prescripción ya creemos la hace una herramienta que resulta absolutamente ajustada incluso al derecho internacional. Primero porque reconoce el derecho de humanidad. Aquí estamos, su señoría, juzgando, saben, a una persona adulto mayor. El señor Manuel Carevich Cubillos ya tiene más de 75 años de edad y está arriesgando en esta causa una pena aflictiva, recluido en un penal. Y por lo tanto hoy día, su señoría, cuando sabemos que sí se da este alejamiento temporal indiscutido del que estaba hablando, este tratamiento a estas personas cobra entonces una relevancia bajo este principio de humanidad en la aplicación de la pena. Incluso, su señoría, porque ningún tratado internacional o normativa internacional impide el reconocimiento de esta atenuante. Muy por el contrario, lo que hacen es señalar que los jueces, en razón de este contexto de lejanía temporal, apliquen entonces una pena justa, acorde al tiempo de juzgamiento. Ahora, lógicamente, su señoría, que a los querellantes siempre les va a parecer injusta una pena de 10 y un año, como es el caso de mi representado, 15 o 20, cuando se trata de un delito de secuestro calificado, ¿no es cierto?, como el que se ha estado investigando también en esta causa. Siempre les va a parecer injusto. Y es lógico, porque ellos también han esperado todo ese tiempo para poder lograr una sanción. Entonces, obvio que buscan el mayor rigor de la ley para los responsables, pero la verdad es que debemos entender que ese máximo rigor de la ley hubiese sido procedente si se hubiese investigado en el año 74-75, pero no en el 2022, ¿no es cierto?, cuando estamos ya en circunstancias absolutamente distintas. Y fíjese, su señoría, que esta argumentación también consta en el fallo que estamos revisando, en el voto disidente de la ministra Soledad Melo,
ella estuvo por acoger la figura de la media prescripción y habla precisamente de la normativa humanitaria. Y dice que esta monitorante haya su razón de ser en motivos de política criminal que se crean y que están relacionados precisamente con hechos ocurridos largo tiempo atrás, como es precisamente el caso de Marras, pero que igualmente sabemos necesitan y deben ser sancionados. Entonces dice ella que siendo una norma de orden público obligatoria para los jueces por el principio de legalidad y no existiendo, dice, ninguna restricción constitucional ni de derecho internacional para su aplicación, debe necesariamente ser reconocida porque se cumplen entonces los supuestos del artículo 103. Por eso, su señoría, es que esta defensa sostiene que la media prescripción es una herramienta que no podemos seguir obviando o haciendo como que no existiera, porque todo apunta a que es absolutamente posible su reconocimiento aún en este tipo de causas. Por todas esas consideraciones, su señoría, y porque insisto, esto ya es materia conocida por esta excelentísima sala, es que solicito a sus señorías excelentísimas se sirvan acoger el presente recurso de casación en el fondo y con ello reconocer o acoger la circunstancia atenuante de la media prescripción en favor de mi representado y establecer respecto al señor Karevich Cubillos entonces una pena igual o menor a los 5 años de presidio menor en su grado máximo y a su vez, en razón de este quantum de la pena, disponer también conjuntamente la aplicación de algunos de los beneficios o forma de cumplimiento alternativo que establece la ley 18.216. Es cuanto puedo alegar, su señoría, y muchas gracias por su tiempo. Gracias. ¿Quién le corresponde ahora? Parece que alguien como defensor. No. Abogada del programa. Programa, ¿no? Viene el abogado del programa del Ministerio de Justicia entonces. Abogada. Gracias, señor presidente. Con la venia de esta excelentísima Corte Suprema, Francisca Onel, abogada por el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, alegando en contra de los recursos de casación interpuestos por las defensas de Raúl Iturriaga Neumann, Miguel Krasnov Marchenko y Manuel Karevich Cubillos, solicitando desde ya que estos no sean acogidos y en que en consecuencia se declare que la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago no es nula. Esto, señoría, en atención a los argumentos que en lo sucesivo me permito exponer. Señoría, voy a partir haciendo referencia al recurso de casación de la defensa de Raúl Iturriaga, quien a la fecha de la detención de la víctima era jefe de la Brigada Purén y jefe de los 2 recintos en donde se ve a la víctima, a saber, José Domingo Cañas y La Venda Sexy. El recurso interpuesto por su defensa se funda en la causal número 7 del artículo 546 y se alega, su señoría, la infracción del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal por supuestamente haberse ponderado incorrectamente los elementos de prueba del proceso. Sin embargo, señoría, no señala qué numeral o qué numerales han sido infringidos, supuestamente infringidos, ¿verdad? Cuando sabemos que la jurisprudencia de esta excelentísima Corte es vasta en señalar que solo los números 1 y 2 del referido artículo son leyes reguladoras de la prueba atacables por la vía del recurso de casación, en el fondo, que además es un recurso de derecho estricto, ¿verdad? Así lo señala, por ejemplo, la sentencia ROL 44.226 del año 2017, esgrimir entonces su infracción de forma genérica, tal como lo ha hecho en este caso el recurrente, es inconducente, y también así lo ha declarado esta Corte en la sentencia 22.266 del año 2014 por el secuestro calificado de don Pedro Merino. Es improcedente o es improductivo porque si se alega de forma genérica, se impide a este excelentísimo tribunal concluir en qué consistió este error de derecho y de qué modo influyó entonces en lo decisorio del fallo. No tenemos cómo saber si lo que se pretende es desestimar estas presunciones judiciales porque no son graves, o porque no son múltiples, o porque no se fundan en hechos reales o probados, y su señoría claramente tampoco nos corresponde a nosotros interpretar lo que quiso decir la defensa en este recurso. Lo que sí vemos de la lectura del recurso y de las alegaciones también de la defensa de Iturriaga es que
se insiste en sostener que sus funciones no eran operativas, sino que estaba él abocado a funciones de producción de inteligencia y no de represión. Su señoría, uno de los argumentos principales de la defensa de Iturriaga es que éste tenía su oficina en otro lugar distinto a los recintos de detención donde se vio a la víctima, pretendiendo así entonces que nosotros lo ubiquemos en una oficina común y corriente, en un edificio, tal vez en oficinas como las que actualmente estamos habitando los presentes, alejado de lo que sucedía con los detenidos, pero la verdad es que la oficina de Iturriaga estaba en un centro de detención clandestina, a saber, Villa Grimaldi, ¿verdad? Y es ahí donde controlaba y centralizaba el actuar de los grupos encargados de detener, torturar, matar y desaparecer. En concreto hablo de la centralización de la Brigada Purén, ¿verdad? De hecho, la circunstancia de que haya sido el responsable de la producción y del análisis de inteligencia, tal como lo ha señalado la defensa, inmediatamente lo sitúa a él como uno de los oficiales superiores de la DINA que decidía cómo se realizarían estas funciones operativas de la Brigada Purén, toda vez que además era el encargado de reportar y decidir junto a Manuel Contreras el exterminio de los opositores al régimen. Por otro lado, señoría, el recurso señala que la sentencia iría en contra de lo declarado por el condenado, como si esto fuera algo errado, ¿verdad? Y la verdad es que, claro, la sentencia va en contra de lo declarado por Iturriaga en cuanto a que éste no habría realizado funciones operativas, pero esto es porque toda la prueba indica su responsabilidad como jefe de una brigada destinada a detener, torturar y desaparecer personas, en particular en la época y en los recintos en donde estuvo detenida la víctima. Pero además, señoría, además de esta declaración de Iturriaga, ¿verdad?, hay al menos 6 elementos de cargo que vinculan a Iturriaga con estos recintos de detención, lo vinculan también a la Brigada Purén y lo vinculan también a las labores operativas de esta brigada. Señoría, a saber, está el informe policial número 219, del Departamento Quinto de Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones, está acompañado de Fojas 1056, y en él se dice que tanto el cuartel de José Domingo Cañas como el de Irán con los Plátanos dependían de la BIM, y que en la Venda Sexy funcionó entonces la Brigada Purén, que estaba a cargo de Iturriaga y que era una brigada operativa. Está también, su señoría, la declaración de Manuel Rivas Díaz, que señala que él, ¿verdad?, él mismo como integrante del Grupo Chacal, pertenecía a esta Brigada Purén y que estaba al mando de Iturriaga y que sí era parte de un grupo operativo. En el mismo sentido, la declaración de Hugo Hernando Falles, de Fojas 1004, quien dice que cumplía un rol de interrogador en Venda Sexy, y señala que la Brigada Purén era operativa en dicho recinto. Por su parte también está la declaración de Enrique Gutiérrez Rubilar, de Fojas 1088, y de Riciera Altez España, quienes también señalan haber sido agentes operativos de la Brigada Purén para agosto del año 74, y dicen que ellos operaban en el cuartel de Irán con los Plátanos, por lo que reafirman que esta era una brigada absolutamente operativa, su señoría. También consta la declaración de Gerardo Urrich, también de la Brigada Purén, y señala que él rendía cuentas a Iturriaga sobre las labores que realizaba operativamente el Grupo Chacal, y que entre los dos, ¿verdad?, entre él, Urrich, e Iturriaga, encauzaban las investigaciones de los detenidos. Sobre la alegación de que no podría haber entrega de detenidos entre brigadas, por lo que de alguna forma se dice que la condena de Krasnov e Iturriaga serían incompatibles entre sí, esto se contradice con lo señalado expresamente por los mismos agentes. Así, por ejemplo, está la declaración de Hernández Valle, a la que ya hice referencia, quien era Purén, quien señala además que le tocó interrogar a detenidos que eran llevados por Krasnov, o sea, Brigada Caupolicán. Por lo tanto, es completamente factible el traslado de un detenido entre distintos recintos y entre las distintas brigadas de la DINA. Recordemos, señoría, que hay incluso traslado de detenidos a otras partes del país, a Tejas Verdes, a Colina de Dignidad. Por lo tanto, la geolocalización de los recintos nunca fue un impedimento para el traslado de los detenidos. De ahí, señoría, es que es claro
para esta parte que al ser jefe de los cuarteles clandestinos donde se mantuvo a la víctima y desde donde se le pierde el rastro, entonces es él quien proporciona el lugar de encierro, por lo que su intervención es la que permite la materialización de estos delitos, tomando parte claramente de la ejecución del mismo de manera mediata por su posición de mando y de control. Esto, ¿verdad?, en los términos del artículo 15, número 2 y del artículo 141 del Código Penal. De ahí que el recurso de Iturriaga, señoría, debe rechazarse por estar fundado en, creemos nosotros, un simple desacuerdo en la manera en que los sentenciadores realizaron la ponderación de la prueba, cuestión que por supuesto no es revisable por la vía de este recurso, menos esgrimiendo la infracción del artículo 488 de una forma genérica. Por lo anterior, es que solicito su rechazo. Su señoría, respecto al recurso de casación en el fondo interpuesto por la defensa de Manuel Karevich, quien era jefe de la plana mayor de la Brigada Purén, a la fecha de la detención de la víctima, este se funda en el número 1 del artículo 546 y señala como infringida la norma del artículo 103 del Código Penal. Lo mismo hace la defensa de Miguel Krasnov, que hoy no comparece en estrado, interponiendo un recurso de casación por idéntica causal, invocando la misma infracción de la misma norma. Por lo que voy a hacerme cargo de ambos recursos de manera conjunta. Señoría, es un hecho establecido por la sentencia de primera instancia y confirmado por la de segunda instancia, de hecho en el considerando segundo, que la detención de la víctima, don Luis Fernando Fuentes Riquelme, constituye la ejecución de una política de Estado y por lo tanto es un crimen de lesa humanidad en el contexto, ¿verdad?, de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura cívico-militar. Por esto, señoría, no es posible la aplicación del artículo 103 del Código Penal, conocido como media prescripción o prescripción gradual, toda vez que estamos en un país, ¿verdad?, que es miembro del Sistema Universal de Derechos Humanos y también es miembro del sistema regional, por lo que existen obligaciones internacionales en esta materia que el Estado debe cumplir. Y así también lo ha estimado también la vasta jurisprudencia de esta excelentísima Corte en cuanto al artículo 103 se refiere. En primer lugar, no se puede pretender su aplicación en delitos imprescriptibles, como es en este caso la desaparición forzada. Además, un delito que no ha dejado de cometerse, ¿verdad? Todavía que no se conoce el paradero de la víctima, por lo que no hay un cómputo de prescripción que pueda hacerse al respecto. Estamos ante un delito de carácter permanente. En segundo lugar, señoría, no es posible sostener que la media prescripción y la prescripción son instituciones distintas, tal como lo hace la defensa de Karevich, por lo que de esa forma se aplicaría una y la otra no. Esto no es posible, ¿verdad? Es innegable que ambas instituciones, prescripción gradual y prescripción propiamente tal, comparten el mismo fundamento, ambas son tratadas por el legislador de una forma conjunta, ¿verdad?, en el título 5 del Código Penal, por lo que si una procede, entonces la otra también procede, y si una no procede, entonces la otra tampoco debe aplicarse. Pero además, su señoría, en el caso de auto, la pena debe ser proporcional a la gravedad del delito, de modo que, aparte de esta ser un reproche al autor, la pena debe orientarse también a satisfacer las obligaciones del Estado de investigar, juzgar y sancionar este tipo de delitos. En este sentido, existen numerosos pronunciamientos de organismos internacionales. Esta excelentísima Corte conoce, por lo que solo enunciaré algunos. Está el informe de 26 de julio de 1996 de la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General de Naciones Unidas, está la resolución 2583 de 1969 de la Asamblea General de Naciones Unidas, está el informe de abril de 2019 del Comité contra la Desaparición Forzada, donde manifiesta, ¿verdad?, su preocupación por la aplicación de figuras como la media prescripción, así como la sustitución de una pena por una medida de, por ejemplo, libertad vigilada. Pero lo último, señorías, es el informe de fondo número 13.054 respecto del caso de Benito Vega y otros versus Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se indicó que la aplicación de la figura del 103 en los casos por graves violaciones a los derechos humanos
es absolutamente incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. En particular, se determinó que al aplicarse esta media prescripción, el Estado de Chile estaría vulnerando los derechos de las garantías judiciales y la protección judicial de dicha convención. Además, señoría, creemos que el tiempo no puede favorecer en este caso a aquel que se ha aprovechado de la impunidad con la que fue cometido el delito. El tiempo no puede usarse en su favor cuando el tiempo pesa realmente para las víctimas, para sus deudos y para la sociedad toda. Por consiguiente, el recurso pretendido por la defensa de Manuel Karevich y de Miguel Krasnov debe ser rechazado porque no procede, en este caso, la aplicación del artículo 103 al presente caso. En cuanto a la alegación que realiza la defensa de Krasnov, por la no aplicación del artículo 211 del... ¿Sí? Le represento el tiempo. Continúe sus alegaciones, pero ya está concluido. Tiene que reducir su... Perfecto. Solo redondearé esta idea y estoy terminando. ¿Cómo no? Resulta improcedente esta aplicación del artículo 211 porque Krasnov era el jefe, por lo tanto es imposible que se aplique esta para aquel que daba las órdenes de la Brigada Caupolicán. Solicito a esta excelentísima Corte se rechacen estos 3 recursos de casación interpuestos por la defensa de los condenados y entonces se declare que la sentencia atacada no es nula. Es cuanto puedo alegar, su señoría. Gracias por permitirme estos segundos más. Bien. Señor relator, ¿queda alguien más? Por último alegato. Por el último alegato. Bien, entonces terminada la vista de los recursos. Gracias. Gracias a usted, su señoría. Buen día.